Bueno, en este video vamos a hablar de las pruebas y control de calidad, comenzando con una introducción. Ok, ¿qué son las pruebas y qué es el control de calidad? ¿O para qué vamos a ver este punto? Sencillo. Las pruebas siempre son importantes para verificar errores. Suponiendo que estamos hablando de procesos, pues en cada uno de los procesos que se obtiene o que se realiza para cualquier situación, sea para a lo mejor alguna gestión de software, algún proceso sencillo de cualquier ejemplo cotidiano, ir a algún lugar, realizar algún trabajo, etcétera, pues se tiene que realizar algún proceso. Eso se hace consciente o inconscientemente dependiendo de el proceso o en qué o en dónde se realiza. Sirve para solucionar ciertos errores y asignar la responsabilidad a quien pueda resolver dicho error. Para eso son las pruebas. Una vez que se realiza una prueba, verifica si hay algún error. Si hay algún error, se asigna alguna responsabilidad a quien a quien pueda resolver ese error, o a quien le toque ese error, o a quien le haya ocasionado ese error o no haya programado bien ese error, pues obviamente le tocará a esa persona. Y obviamente los procesos, las pruebas hacen que los procesos sean de mejor calidad. Una vez que ya está resuelto un error, pues obviamente vamos a poder realizar un proceso con mejor calidad. A nivel de software, vamos a ver el programa Mantis, que es un programa sencillo para simular errores. Mantis tiene por aquí 7 colorcitos al iniciar, y aquí con algunos ejemplos, que es el new, el feedback, el acknowledge, el confirmed, el assigned, el resolved y el close, ¿no? Entonces el new, que es el nuevo, indica en la parte principal pues cuáles son los procesos que no se han tomado en cuenta, o mejor dicho, cuáles son los nuevos procesos que se han realizado, se han puesto dentro del programa. El feedback son los programas, o mejor dicho, los procesos que ya tienen algún error por ahí puesto. El acknowledge significa que ya hay conocimiento acerca de este error. El confirmed, pues que ya está confirmado que se está trabajando en ese error. El assigned, pues es quien ha sido asignado, a quien se le ha sido asignado ese error. El resolved, pues ya es el que tiene, una vez que se realiza o se resuelve dicho error, pues ya se coloca en este color. Y el closed, que son detalles, son como advertencias nada más, pero este proceso puede seguir funcionando. Posteriormente, en otra vista, en la vista de view, pues vemos los procesos, como el estatus del proceso, un poquito más a detalle cada uno de los procesos, y en la parte de abajo tenemos ya también los procesos en los que se está trabajando en esta vista. En otro apartado, en el changelog, tenemos cuando se está tratando de resolver alguna versión, obtener una nueva versión del proceso que ya se está trabajando. Esto digamos que es como la parte de que ya hay conocimiento y ya se están asignando las tareas a quienes tengan que resolver los errores de este proceso. Y por último, en el roadmap, pues confirma que ya hay una nueva versión de este proceso, y que pues obviamente si hay una versión nueva quiere decir que ya está realizada o resuelta, mejor dicho, ese posible error, o que ya simplemente fue checado ese proceso. También tenemos en la parte de los proyectos, pues los procesos que nosotros vamos realizando se van guardando. Después, pues aquí por ejemplo, digamos que estamos creando un proceso nuevo, no tenemos nada, pasamos al report, al formulario donde se colocan los procesos, y aquí tenemos varias opciones, como la categoría. Podemos ver qué tipo de categoría puede asignarse, ya sea un bug, un general, sugerencia, de un cliente, un servidor, etcétera, etcétera. También tenemos la reproducibilidad, de cuántas veces puede pasar este proceso, qué tan severo es este proceso, y la última era la prioridad. Después en la parte de abajo tenemos este formulario
o el resto del formulario para poder llenar, ya sea con un título, una descripción y los pasos que se deben seguir para resolver o realizar dicho proceso, y una información adicional que pues, por ahí puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya una vez que seleccionamos en crear todo esto del proceso, pues ya nada más nos dice que la operación pues ya fue satisfactoria y ya nos podemos regresar al estatus de este proceso y, y listo, pues con esto podríamos checar cómo va quedando el proceso. Y aquí pues vemos una manera más detallada de cómo se fue describiendo todo este proceso. Y pues ya basta aquí con resolver prácticamente el proceso, pasándonos a la parte de colocar las versiones, a la parte de asignar a los usuarios que van a resolver dicho proceso. Y esto es prácticamente un trabajo, un ejemplo hecho con Mantis. Ya por último tenemos también pues los procesos que ya se fueron programados y que pues no se han resuelto, los nuevos procesos bytes que se han ido colocando, digamos, en este ejemplo. Y listo. Bueno, para este ejemplo vamos a usar Gira o Cefri, que es prácticamente de la misma familia. Vamos a comenzar creando un caso de prueba. Vamos a esperar a que cargue un momento. Y vamos a colocarle un título y una descripción. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Algo sencillo, ¿no? Y vamos a también colocarle la prioridad antes de crearlo. Vamos a poner que es una prioridad alta y listo. Lo creamos. Vamos a esperar aquí a que cargue para ver las descripciones que vamos a ir colocando y los detalles. Vamos aquí por ejemplo a ir colocando, digamos que una secuencia entre lo que se debe de hacer, entre los errores, entre los resultados y los datos que se deben de ir colocando y listo. Ahora vamos a crear lo que es un ciclo de pruebas. Vamos a crear un nuevo ciclo. Aquí el ciclo de pruebas pues puede ir dependiendo de la versión que nosotros vayamos a ir teniendo del programa o del software o de lo que vayamos a estar creando. Pues puede ser una primera versión, por decirlo de alguna manera. Lo grabamos y una vez que ya está, tenemos activa el ciclo de prueba, vamos a añadir el test o la prueba que acabamos de ingresar. Entonces vamos a escribir el título que le habíamos colocado anteriormente y lo añadimos. Y listo. Podemos ver el, vamos a borrar o añadir, modificar la prueba. Podemos también darle otra versión de construcción a la prueba, como ya lo había mencionado anteriormente. Vamos a checar el estatus que queremos dejar. Y ahí pues por ejemplo ya creamos otro ciclo de prueba, donde otra versión del ciclo de prueba, y ahora vamos a ejecutarlo. Entonces una vez después de haber ejecutado, tenemos esta parte donde nosotros podemos indicarle de que pues ya se resolvió ese problema, y se ejecuta. O pues podríamos darle que a lo mejor no se resolvió, que es una falla esa parte del problema, y también darle en ejecutar, y podemos agregarle por ahí alguna causa o algún defecto en esta parte, o una nota, por decirlo de alguna manera, de cómo
cuál es el problema que tiene en este caso esta prueba que estamos realizando. Y ahí dependiendo del tipo de caso que nosotros queramos colocar, el tipo de error, el título que le queramos colocar, y obviamente ya si queremos una descripción o si bastaría con que el título sea más que suficiente. Podemos ver que pues podemos colocar diferentes tipos de errores. Y pues también podemos darle alguna prioridad. Vamos a crearlo. Y vamos a ver en el círculo de pruebas, en el ciclo de pruebas, perdón, que ya está ahí con un defecto. Ahora lo que también podemos ver son las métricas de ese error. Vamos a esperar a que cargue nuevamente un poco. Podemos ver cómo se fue usando, una gráfica del ciclo de prueba en específico. Podemos analizar un poquito más y los errores de cada uno de las versiones que ya fuimos colocando ahí, y por ejemplo de algunos otros proyectos generados. Y ahí están, ¿no? Vemos los requerimientos, los tests que se han hecho en otros ejemplos, las ejecuciones y el total de defectos que va teniendo. Prácticamente aquí podemos ver un resumen de todo lo que se ha hecho, todas las pruebas que se han hecho con este tipo de cosas. Y pues básicamente eso sería todo. También vamos a ver lo que es la generación de reportes y pues obviamente el análisis. Una vez que se genera un reporte, pues tenemos una evidencia, por decirlo de alguna manera, de cómo podemos analizar cierto rendimiento de algún proceso que ya fue llevado a cabo. Ok, con la introducción podemos empezar que los reportes, como ya había mencionado, siempre son buenos para tener evidencias. Y puede ser una evidencia física o una evidencia, digamos, de un proceso que ya fue realizado, digamos, un informe. Sirve para saber de una manera más práctica cómo se realizó un proceso, y el análisis obviamente ayuda a identificar posibles errores con sus posibles soluciones. Entonces, prácticamente tener un informe de un proceso ya realizado pues ayuda también a verificar errores y y cómo funciona más que otra cosa el proceso. Para esto vamos a utilizar Kulik, donde primero vamos a empezar creando lo que es pues una demostración, ¿no? Una demostración de cómo vamos a hacer un cuadro financiero con algunos de los reportes que ya tenemos por aquí con Kulik View, que es este programita. Entonces, ya una vez que iniciamos o que creamos, mejor dicho, un nuevo documento, por decirlo de alguna manera, debemos de tener en cuenta que debemos de tener ya generado algún reporte. En este caso, vamos a determinar un reporte que ya está hecho en Excel. Dentro de ahí en Excel debe tener obviamente sus columnas, su información, y pues en cada una de sus columnas y de que debe de tener pues algún tipo de dato, ¿no? Entonces en este caso damos clic derecho en tablas, ya una vez que hayamos seleccionado el archivo de Excel, añadimos los objetos y nos va a aparecer esta ventanita de aquí. En esta ventanita pues es la parte inicial de lo que viene realizando prácticamente el Kulik o el Kulik. Vamos a pasar a la parte de análisis y vamos a seleccionar acá en las cuentas de gastos, clic derecho y propiedades. Ya en esta parte, si obviamente nosotros tenemos datos como una base de datos, en este caso en Excel, pues debemos de tener algún ID. En este caso en la cuenta de gastos, en la columna de cuentas de gastos, tenemos algún ID que queremos identificar. Y una vez que seleccionamos, pues nos va a regresar a la parte principal
para poder editar este tipo de cosas. Y esto es muy parecido a un Excel. Realmente esto no es parte del programa de Excel, pero las herramientas son muy parecidas. Y aquí lo único que estamos realizando es darle un pequeño formato. Ya posteriormente seleccionamos los campos que necesitamos mostrar, en este caso los de empresa, y listo. Una vez que ya está creado, pues nos da un informe prácticamente de los campos que nosotros fuimos colocando. Lo siguiente sería enviarlo, importar este reporte con algún texto o con algún tipo de archivo del que queremos terminar de hacer los reportes. De hecho, en esta parte lo que estamos haciendo es buscar a quienes les vamos a mandar los reportes, como si fuéramos a o como si estuviéramos simulando, mejor dicho, enviar correos. Solo que enviar correos, solo que en vez de lugar de correos, pues son archivos. Al final de cuentas es lo mismo. Entonces digamos que en este documento de Excel tenemos los destinatarios, una lista de destinatarios donde queremos enviar todo el reporte que fue visto anteriormente. Y aquí por ejemplo pues ya tenemos los reportes, perdón, las personas destinatarias con su email y todo lo demás. Y aquí pues tenemos una visión más detallada de estas personas a las que les vamos a mandar el reporte. Por último pues ya nada más queda realizar la tarea de enviar. En esta parte añadimos pues el informe que acabamos de consultar, añadimos el formato en el que queremos enviarlo y listo. Eso prácticamente sería un ejemplo de análisis del reporte.